¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Todas las miradas, todas las vistas están puestas en el conflicto que actualmente está sucediendo en Ucrania, pero el resto del mundo se mueve y algunos de los viejos conflictos que siguen ahí en estado latente, como todo lo que está pasando en la Europa del Este, parece que están calentándose o recalentándose en la otra punta del mundo según estamos aquí grabando este vídeo. Y estamos hablando de cosas como ese conflicto no resuelto. Tenéis que saber que, por ejemplo, Rusia y Japón jamás firmaron la paz después de la Segunda Guerra Mundial y técnicamente, teóricamente, siguen en guerra, aunque no lo estén. Están empezando a tener una escalada, digamos, de momento todavía verbal y de enseñarse las fuerzas unos a otros, con una zona al norte de Japón, denominada las Islas Kuriles, que es un arco muy largo, un archipiélago, que se extiende por muchos y muchos kilómetros, en el que Japón sigue reclamando su soberanía, como digo, el territorio del norte, territorio en el que Rusia se está haciendo fuerte, y hay un conflicto por la básica y muy importante expansión natural que Japón necesita para conseguir retener todos los recursos minerales y energéticos que un país tan habitado como el país nipón requiere para garantizar su supervivencia. Y ese es un punto de fricción muy importante. Pero si ese es un punto de fricción importante, ¿qué decir del conflicto que viene ya sucediendo desde hace décadas de una manera recurrente y permanente, en una escalada superior a la que había en las décadas anteriores en la zona de Taiwán frente a las costas de China? Y este es un asunto muy interesante porque en los últimos días también China directamente ha firmado un acuerdo sorpresa con las Islas Solomón, de tal manera que va a abrir ahí una base naval en un lugar que se supone, aunque es un territorio podríamos decir poco menos que simbólico, tiene también su valor estratégico por la cercanía con Australia, y un lugar que sobre todo tiene de simbólico que sigue perteneciendo a la Commonwealth. Eso quiere decir que ahí el máximo soberano, teóricamente de una manera simbólica igualmente, es la reina de Inglaterra. Pues bien, ahí China ha llegado a una alianza militar por la que va a poner una base en ese lugar, y es como poner una especie de pica en territorio comanche, en territorio occidental, cuando todos los ojos están puestos ahora mismo en Rusia y en Ucrania. Pero realmente se viene hablando mucho de eso, y un conflicto, un teórico conflicto en la zona de Taiwán, Taiwán contra China, podría llevar a una escalada incluso mucho más rápida de una posible escalada que puede haber en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y esto es por la cercanía y la presencia de los Estados Unidos como, digamos, árbitro entre dos partes, la República Popular de China y la República de China, que más de 70 años después siguen sin llegar a un acuerdo sobre cuál debe ser el estatus futuro de la isla de Taiwán, aunque desde un punto de vista formal está todo muy claro. Pero para entender muy bien qué es lo que está pasando en este conflicto, hay que conocer, al menos de una manera superficial, la historia de Taiwán, una historia que sorprendentemente se parece muchísimo a otras tantas historias que empiezan o acaban, según como se mire, al final de la Segunda Guerra Mundial, y que a día de hoy, como digo, siguen estar resueltas al menos satisfactoriamente. Vamos a verlo. Taiwán es esa isla frente a China, son nada menos y nada más que 150 kilómetros aproximadamente los que hay de costa entre un lugar y otro, mucha cercanía, que a lo largo de la historia ha estado morado por pobladores nativos que no eran de ascendencia rasgada, de ascendencia china, sino que eran más bien con unos rasgos físicos propios de los archipiélagos que hay en Oceanía. Esos nativos de la isla de Taiwán son hoy en día una inmensa minoría que además se ha mezclado con el paso del tiempo con la mayoría de la población de origen chino, pero como digo, es un lugar pues que lógicamente ha estado siempre en el radar, en la órbita de los imperios chinos a lo largo de la historia, pero que justo antes de la Segunda Guerra Mundial era un lugar que estaba controlado ya desde hacía un tiempo por Japón. Y justo al terminar la guerra, y siendo Japón perdedor, fue liberado ese territorio, pero lo que ocurrió después de finalizar la Segunda Guerra Mundial es que se volvió a estallar la llama de la guerra, la chispa de la guerra, en este caso en China. Por decirlo de alguna manera, se había pausado la guerra civil que sucedía en ese país, y esa guerra se volvió a retomar con más crudeza que nunca entre dos bandos, el bando de los Kuomintang y por otro lado el bando comunista con más fuerza que nunca, relanzado y liderado por el legendario Mao. Y en esa cruenta guerra civil el bando comunista fue poco a poco ganando territorio con mucha velocidad, mientras el bando nacionalista chino se iba replegando de una ciudad a otra según los comunistas iban conquistando territorio, hasta que al final
prácticamente toda la parte activa y toda la élite del bando nacionalista chino, el que no era el comunista, acabó refugiándose en la isla de Taiwán según retrocedía. En un salto lógico, también había zonas como el Tíbet que resistieron más tiempo, y por eso también todos los problemas que ha habido con el Tíbet durante todos estos años, ese régimen o esa región especial, precisamente por ese enfrentamiento entre los dos bandos. Pero al final lo que ocurrió es que el bando de los comunistas, que fundaron la República Popular de China, acabó haciéndose con todo el control de territorio, y todas las élites, los militares, los empresarios del otro bando, al menos 2 millones de personas, acabaron desembarcando en la isla de Taiwán en un momento en el que esa isla tenía 6 millones de personas. Imaginad el tremendo desequilibrio que supone en un lugar donde viven 6 millones de personas que entren 2 millones más en una isla que además tiene una parte tremendamente montañosa. Bien, en ese momento el bando nacionalista, que era el gobierno, podríamos decir, la parte que controlaba legalmente China hasta que hubo este enfrentamiento bélico, y proclama la República de China, sigue reconociéndose a sí mismo como el gobierno legítimo para dirigir toda la extensión de lo que es China, tanto la parte continental como esa pequeña isla que es en proporción a todo el territorio que tiene China, mientras que la República Popular de China, encabezada por Mao y de régimen comunista, decía exactamente lo mismo. O sea que había dos gobiernos, uno podríamos decir en el exilio y otro que controlaba la mayor parte del territorio, la inmensa mayoría del territorio chino, que también se proclamaba como el gobierno legítimo que tenía que dirimir el futuro de China. Y lógicamente esto era un problema muy importante, y si realmente China no acabó también haciéndose con la isla de Taiwán, ¿por qué fue? Pues básicamente fue porque allá que llegaron los americanos, que en ese momento, con la guerra de Corea en marcha en el año 50, tenían mucho miedo de que la expansión del comunismo continuara más allá de China, y pensaron que en este conflicto bélico, bueno, pues ellos podían contrapesar la parte china poniéndose del lado de los nacionalistas chinos, como digo, en esa isla de Taiwán, de tal manera que eso provocó que con el trabajo de los Estados Unidos en la recién creada Naciones Unidas hubiera un sillón, un asiento exclusivamente para la República de China y no para la República Popular China de los comunistas. Pero hete aquí que va pasando el tiempo y lo que ocurre es que la URSS, lógicamente, se hace muy grande, muy fuerte, se crean los dos bandos, el telón de acero, la época más dura de la Guerra Fría, la época inicial, y los Estados Unidos de América acaban decidiendo que ese sillón de la República de China tiene que ir para la República Popular de China, es decir, para el bando comunista, básicamente para que la URSS, Rusia, no tuviera tanto poder dentro de las Naciones Unidas. Y así es como se va enquistando, como se va estigmatizando esta anomalía en la que en Taiwán, que en teoría es territorio chino, hay un gobierno que no reconoce al gobierno de China, la República Popular de China, pero que a su vez esa República Popular de China es la que la mayoría de países alrededor del mundo acaban reconociendo, que es lo que a un Estado le da legitimidad como tal. Con lo cual Taiwán durante todo este tiempo y hasta nuestros días ha estado viviendo en una especie de régimen especial, en la que es un lugar que pertenece a China, pero que funciona en la práctica como si fuera un Estado independiente, aunque no lo es, no puede tener embajadas, aunque tiene delegaciones diplomáticas oficiosas que oficialmente no pueden funcionar como embajada, no puede competir, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, pero sí tiene una especie de régimen por el que puede competir, eso sí, nunca bajo el nombre de Taiwán, y en definitiva esta anomalía ha llegado hasta nuestros días, en los que China ambiciona anexionar ese lugar para terminar con este conflicto, mientras que el gobierno de Taiwán, de hecho, se hace fuerte, y todavía hay una parte, aunque ha habido acercamientos a lo largo de la historia, que no reconoce la existencia de la República Popular de China. Bueno, todo este conflicto que te estoy llevando hasta nuestros días realmente tuvo un momento muy complicado, muy grave, en los años 90. No vamos a decir que fue un momento tan grave como la crisis de los misiles de Cuba, porque aquí no había un enfrentamiento con armas nucleares, pero lo cierto es que China comenzó a hacer maniobras bélicas muy potentes, ejercicios bélicos frente a las costas de Taiwán, y cada vez se iba acercando más, y cada vez Taiwán podía sentir más el calor y la presión china. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó es que el gobierno de Bill Clinton, que era quien gobernaba en ese momento, hizo una impresionante maniobra de tropas, aviones, los mejores buques de guerra de su armada y, en definitiva, lo mejor que tenía de armamento en los Estados Unidos, acercándose a las costas de Taiwán como una advertencia a China para que no continuara con su escalada de aproximación bélica hacia las costas de Taiwán. Y realmente lo que pasó a continuación fue que efectivamente Estados Unidos, con su, digamos, presencia intimidatoria, consiguió que China se retirara y el conflicto consiguió ser desescalado, o al menos momentáneamente ese conflicto acabó ahí
aunque hubo momentos de mucha tensión. Pasado todo eso, las ambiciones de China respecto a la isla de Taiwán, de controlarla completamente y romper con el estatus que tiene la isla, que no ha podido desarrollar una propia constitución bajo la amenaza de un ataque chino directamente militar, tuvo otro momento muy importante cuando efectivamente los taiwaneses intentaban aumentar su independencia o intentar aumentar su autogobierno, y en el año 2005 aparece una ley, se acaba firmando una ley en China que viene de un texto de un mandato de los años 40 nada menos, en el que básicamente lo que se viene a refrendar con esa ley, una ley llamada antisecesión, es que si se agota la vía diplomática de negociación con Taiwán para terminar con el conflicto, China está obligada por ley a, directamente no se dice con esas palabras, pero el resumen es a atacar Taiwán para anexionarlo, es decir, que se autopermite a sí misma utilizar la fuerza y perpetúa esa norma para que en cualquier momento China pueda estar preparada para actuar contra Taiwán si así lo deciden sus gobernantes. Y en esas que comienza de nuevo un nuevo asedio cada vez más grande a Taiwán, con una táctica psicológica muy enervante, con una táctica psicológica muy cruenta, que es que China todos los días del año está mandando aviones militares por encima de lo que sería el teórico espacio aéreo de Taiwán, violándolo de tal manera que se está introduciendo en lo que podríamos decir que es territorio de otro Estado, que es potestad de otro Estado y por lo tanto violando la integridad espacial de un Estado. Pero claro, para que eso fuera así, Taiwán debería de haber sido reconocido como un Estado con todas sus consecuencias, cosa que no ha ocurrido. Lo que está haciendo China simple y llanamente es intentar demostrar al mundo, y empezando por el propio Taiwán, que eso es territorio de China y por lo tanto se puede permitir el lujo de cada día estar sobrevolándolo, todo lo que es su territorio aéreo. Aquí lo hemos vivido muchas veces en estos años en Europa, como Rusia viola el territorio aéreo, especialmente por la zona del norte, a veces llegando hasta la península ibérica y se da la vuelta y vuelve. Pues imaginad ahora que los rusos estuvieran haciendo esto todos los días del año, a veces por docenas o por 2 docenas de veces. Eso es lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos China con Taiwán, hasta el punto de que hubo un día en que hubo un pico gigantesco de navegación aérea, que fue justamente el día de la celebración del aniversario de la fundación de la China comunista, de la China cuya estructura política y militar es la que hoy en día conocemos. Y esa escalada de nuevo, que recuerda un poco a la de los años 90, volvió a tener una respuesta en los Estados Unidos de América, que además tiene bases en Japón y tiene bases, bueno, pues en lugares estratégicos en la zona del Pacífico, pero en este caso, en esta situación, no fue precisamente una retirada o una finalización de esta actividad por parte de China lo que sucedió, sino que sucedió todo lo contrario. China siguió haciéndolo, modulando cuántas incursiones en el espacio aéreo de Taiwán realizaba, pero desde luego que en este caso la amenaza de los Estados Unidos no surtió efecto. Y es que la gran diferencia en este caso es que ahora China se está convirtiendo en una superpotencia militar. Todavía no lo es al nivel de lo que es Estados Unidos y lo que es Rusia, pero China ya es una superpotencia a todos los niveles y se está poniendo al día en el plano militar a una velocidad como nunca antes se ha visto. Como digo, no llega todavía y con bastante distancia a lo que tiene Estados Unidos o lo que tiene Rusia, pero con el apoyo de Rusia igualmente más toda su evolución científico-tecnológica está poniéndose a la altura al resto de estados y probablemente en 10 años o menos China tendrá el mismo poderío militar que los dos grandes bloques que ahora mismo están compitiendo indirectamente y desgraciadamente en suelo ucraniano y parece que próximamente también en suelo moldavo. Así que este conflicto, además, en caso de que hubiera un ataque, tendría una implicación muy directa, pillaría directamente por el medio los Estados Unidos y cuál es el equilibrio de poder que hay en la zona del Pacífico desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. De aquí una extensión de este conflicto hacia las bases de Japón frente a China sería perfectamente posible, igualmente también hacia el oeste, hacia las zonas del Tíbet, donde hay menos apoyo al régimen chino, en una zona además muy desestabilizada en el que al otro lado está la India. En definitiva, una escalada de este conflicto podría llevarnos directamente y de una manera muy rápida a una cercanía a lo que podríamos considerar una tercera guerra mundial. Así que mientras estamos con la vista puesta en lo que está pasando en el este de Europa, hay otro lugar del planeta verdaderamente caliente cuyo origen del conflicto no tiene nada que ver, aunque la base se parece mucho, y que sigue sin ser resuelto durante todo este tiempo y que podría ser objeto de una enorme inestabilidad en un futuro no tan lejano, además con una China con un poder técnico, militar y con una influencia en el mundo que no tiene absolutamente nada que ver con todos los lances que sucedieron en el pasado. China quiere mirar de tú a Estados Unidos, China tiene sus aliados y cualquier cosa puede pasar en este nuevo equilibrio del mundo que se avecina para las próximas décadas.
Nada más, queridos amigos, espero que esta información os haya parecido cuando menos entretenida, si no interesante, y nos vemos en un próximo viaje aquí en el Cascarón de Nuez. Hasta el siguiente, adiós.